ambas fueron muy importantes en el desarrollo de esta presentación que voy a dar hoy. Así que me dejan saber si están viendo ahí mi presentación en pantalla. Sí, se ve. Muy bien. Pues un saludo cordial a todos y todas. Mi nombre es José Caraballo Cueto, pertenezco al Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico en Calley. Les agradezco su interés en este módulo Herramientas y Estrategias para la Lectura Crítica de Artículos Científicos. Este es el primer módulo de una serie de 6 que debes completar si deseas obtener la certificación en destrezas de investigación sobre impactos económicos de desastres naturales, el caso del huracán. Los próximos módulos son ética en la investigación, metodología para el estudio de impactos económicos de desastres naturales, análisis de datos en el estudio de impactos económicos de desastres naturales, determinantes sociales en la salud y destrezas de comunicación y alcance comunitario de la ciencia. Esto se encuentra y se va a encontrar bajo la pestaña de UPRI en el portal de Ciencia PR. El objetivo general de este taller o este webinar es proveerle al estudiantado y al público general que nos sintoniza el conocimiento básico sobre estrategias de búsqueda de referencias literarias y de datos disponibles como parte del proceso de investigación sobre los desastres naturales y la economía. El objetivo ya más específico es definir conceptos de nivel introductorio sobre economía e investigación, aplicar estrategias para la búsqueda de datos económicos disponibles, identificar fuentes de investigaciones disponibles sobre el impacto socioeconómico de los desastres en Puerto Rico, diferenciar entre tipos de publicaciones cuyos temas sean relativos al campo de la economía, sean formales o informales, este tipo de publicación, diferenciar entre el método cuantitativo y el método cualitativo del campo, señalar las características más importantes de un estudio económico, describir el método estadístico avanzado para hacer inferencias, describir métodos de encuestas propias del campo y categorizar datos para determinar su relevancia en estudios económicos. Esos son los objetivos específicos que voy a estar persiguiendo en esta mañana. Antes de eso, hay una serie de términos que conviene definir para cuando esté hablando de evaluar los impactos, pues estemos todos en la misma página. Economía. ¿Qué es eso de la economía? Ese es el espacio donde se intercambian bienes y servicios. Ahora, ¿cómo la medimos? Pues se mide en la mayor parte del mundo, se utiliza el Producto Interno Bruto o el PIB, que en inglés le llaman el GDP o el Gross Domestic Product, para medir la economía. El PIB es la suma de bienes y servicios finales, no los intermedios, como puede ser el caso de un plástico usado en un empaque, eso es un bien intermedio. Estamos hablando de la suma de bienes y servicios finales que se intercambian por cualquier persona o cualquier entidad en una jurisdicción. En Puerto Rico no usamos el PIB porque hay algunas empresas multinacionales que operan en Puerto Rico, pero que sus ganancias para tomar ventajas en sus impuestos, lo que distorsiona la fotografía sobre la actividad económica que hay en Puerto Rico. Por eso preferimos usar el Producto Nacional Bruto o el PNB, que es la suma de bienes y servicios finales intercambiados por solamente los residentes, y ahí recorregí esa errata en la presentación, solamente por los residentes de Puerto Rico en cualquier parte del mundo. Digamos que Ricky Martin, yo no sé si vive en Puerto Rico, pero si vive en Puerto Rico y da un concierto en la Florida, esos ingresos que genera en la Florida hay que informarlos en el Producto Nacional Bruto porque es la actividad de los residentes en cualquier parte del mundo. Así que en el Producto Nacional Bruto sí incluimos
los servicios exportados y los bienes exportados y los ingresos generados por los residentes en otras jurisdicciones, pero excluimos las actividades reportadas por las multinacionales. Y en ese sentido, esa inflación de ganancias que hacen algunas multinacionales en Puerto Rico, pues no afecta el Producto Nacional Bruto. Ahora bien, el problema con el Producto Nacional Bruto es que se publica anualmente y con un rezago de 9 meses, contrario a lo que ocurre en otras jurisdicciones donde se publica trimestralmente. Por ejemplo, en abril de 2019, la Junta de el Producto Nacional Bruto del año fiscal 2019, que va, los años fiscales en Puerto Rico van desde el 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019. De manera que no nos permite ver lo que está pasando en ese interín. Para eso, podemos utilizar el índice de actividad económica que ve en pantalla, ya que tiene una correlación mayor al 95% con el PNB. Y así en ese sentido podemos mirar las fluctuaciones que hay en periodos menores a un año. Así, cuando un huracán azota Puerto Rico, podemos observar el impacto inmediato que tiene en la actividad económica. El índice de actividad económica promedia 4 indicadores mensuales. El primero, y quizás el más importante, es el total del empleo o el empleo total no agrícola, los galones de gasolina vendidos, la generación eléctrica producida y los sacos de cemento vendidos. Como son variables no monetarias, es decir, no están expresadas en centavos, sino en cantidades, pues nos evitamos el problema de tener índices, de tener que deflacionar, como sí ocurre con el PNB, que hay que usar un índice de precio para deflacionarlos o quitarle el efecto de la inflación, que es el aumento general en precio. El índice de actividad económica, pues, solamente tiene 2 meses de rezago, contrario al PNB que tiene 9 meses de rezago. Es decir, en estos meses se está publicando el índice de actividad económica con respecto al mes de agosto de 2020. El empleo en total en Puerto Rico se puede medir a través de la encuesta de hogares o a través de datos administrativos que reportan los establecimientos al Departamento del Trabajo. La encuesta de hogares, por un lado, escoge un grupo de hogares, una muestra, para medir el empleo e incluye a los cuentapropistas y a los empleados en la agricultura, mientras que los datos administrativos de los establecimientos solo incluyen a los empleados que están cubiertos en una nómina. Por tanto, la encuesta a los hogares es de donde sale la tasa de desempleo. La tasa de desempleo, como ven en pantalla, es esa proporción entre las personas que están activamente buscando trabajo, de manera que si hay alguien que no puede o no desea trabajar, esa persona no está desempleada, está fuera del grupo trabajador, es esa proporción de los que están activamente buscando trabajo entre el grupo trabajador o fuerza trabajadora, que es la suma de los desempleados más los empleados. La tasa de participación también sale de la encuesta hogares y esa es la proporción de la población mayor de edad no institucionalizada, es decir, no está en hospitales ni en cárceles, que está en el grupo trabajador. Así que esa es esa división, así conseguimos la tasa de participación. Ahora usted me dirá, bueno, yo quiero conseguir esos datos. ¿Dónde los encuentro? Pues antiguamente, estamos hablando para allá, para la década del 90, de los 80, uno tenía que ir directamente a las oficinas del gobierno a buscar informes en papel. Hoy puedes acceder a esos datos, o se supone que uno puede acceder a esos datos a través del Internet. Sin embargo, a veces no es tan sencillo encontrarlos porque no están estructurado de una forma que sea muy accesible, pero para eso estoy yo aquí, así que sígueme. Fíjese, si usted va al Banco de Desarrollo Económico, es uno de los repositorios que tenemos de datos económicos y demográficos en Puerto Rico. Y ahí, usted va al Banco de Desarrollo Económico y va a la parte que dice Puerto Rico Economic Data, y ahí va a encontrar varios indicadores
sobre cómo está la generación de energía, cómo está la venta de cemento, los turistas que están viniendo a Puerto Rico, etcétera. Y también puede ir al Instituto de Estadística, que también es otro repositorio de datos económicos. Aquí en este Banco de Desarrollo Económico es que se produce el índice de actividad económica que le estaba mencionando hace un rato, y como ven en pantalla, empezó, el año base es el 1980. Este índice, como ven, pues durante la recesión que hubo del 79 al 83 baja, luego tuvo un periodo en general de crecimiento hasta que llegó el huracán George en el 1989, luego siguió en general subiendo, con excepción de una recesión que hubo en el 1991. Fíjense que también el huracán George genera una caída en la actividad económica, al igual que el huracán María y la pandemia. Fíjense que la caída económica que genera el huracán Irma y María y la pandemia son las caídas más grandes que se han registrado desde que se empezó a medir este índice de actividad económica. El impacto, por ejemplo, de la pandemia, pues debe ser sorpresa. Hubo 80,000 empleos menos entre junio 2019 y junio del 2020. Otras bases de datos poblacionales, pues yo las revisé un artículo que publiqué recientemente que se llama A Review of Current Population Databases en Puerto Rico, que está disponible en el Journal of Population and Environment. Estos artículos académicos, como verán más adelante, se pueden conseguir en Google Scholar, pero antes quería aprovechar la información que tiene este artículo para mostrarles las características de estas bases de datos poblacionales. En un artículo de revisión como este que yo hago, y para los estudiantes que están sintonizando, que tienen que hacer un artículo de revisión, es común que haya un gráfico resumiendo todo lo que se va a revisar. Y en este artículo, pues yo revisé el censo poblacional decenal, se fue el primer la primera base de datos. Este se publica cada 10 años, y la metodología pues es un censo, que significa que todas las unidades del universo deben ser contadas, y se consigue a través del data.census.gov. En el caso de la segunda base de datos es la encuesta sobre la comunidad de Puerto Rico, se publica anual, es una encuesta por hogares y busca ser representativa de la población entera que hay en Puerto Rico. También se consigue a través de data.census.gov, y si a usted le gusta usar programados como R, SPSS, Stara, también lo puedes conseguir en iPhone si ya lo bajan en el formato de su predilección. Otra base de datos poblacional es los estimados poblacionales. Esto se publica anual. Esto combina datos, como vamos a ver en un momento, de diferentes fuentes y representa el conteo, el mejor conteo estimado sobre la población. También se consigue en data.census.gov. Otra base de datos que reviso es los datos de pasajeros del negociado de estadísticas del transporte. Estos son publicaciones mensuales. Estos son datos administrativos. Esto no es una encuesta. El universo son todos los pasajeros y lo puede conseguir en la dirección que ven ahí en pantalla, en transstatbts.gov. La cuarta base de datos poblacional, o la quinta que reviso en este artículo, es el Behavioral Risk Factor Surveillance System. En español sería el sistema de vigilancia de los factores de riesgo del comportamiento. Esto se publica anualmente, una encuesta telefónica, no una encuesta por hogares. Y el universo de esta encuesta son la población civil mayor de 18 años. Es decir, si usted quiere saber información de menores, pues no puede buscarla en el BRFS, como le llamamos. Esta encuesta la puede encontrar aquí en el cdc.gov/BRFSS.
Y la última base de datos que reviso en ese artículo y que voy a comentar aquí es la encuesta por hogares sobre el trabajo. Esta es una encuesta mensual por hogares que hace el Departamento del Trabajo. Y el universo es la población civil, no la población que está en instituciones, población civil mayor de 16 años. Esto lo puede conseguir en el portal del BLS.gov o en el portal del Departamento del Trabajo. Hay que considerar algunos puntos con las bases de datos. Primero, el periodo. Los estimados poblacionales contienen información migratoria correspondiente a años fiscales, mientras la encuesta sobre la comunidad publica información sobre migración también en referencia a años naturales. Año natural va desde enero hasta diciembre. Así que si usted está interesado o interesada en datos migratorios, tiene que tener presente el periodo que está cubriendo la base de datos que usted tiene. Segundo punto importante a considerar es que nos debemos de fijar si la encuesta es representativa, e incluso en estos días que hay tantas encuestas sobre quién va a ganar las elecciones. Una encuesta representativa, todas las unidades bajo estudio, todas las unidades en el universo tienen la misma probabilidad de entrar en la muestra. Si no tienen la misma probabilidad de entrar a la muestra, como es el caso, por ejemplo, de un sondeo que hagan en la radio AM y que la gente llame, y en ese sentido no todo el mundo tiene la misma probabilidad de entrar en la muestra, porque si uno no sintoniza esa estación de radio o uno no tiene un teléfono a la mano, pues ya está excluido de esa muestra. Eso es una muestra no representativa, sería más un sondeo. Y también tenemos que, el tercer caso es el censo, y un censo, ahí entran todas las unidades del universo, son encuestadas, y hay censos económicos donde entran solamente corporaciones, en el caso del censo poblacional son todas las personas que están en los hogares. Eso es un punto a considerar cuando estamos trabajando con bases de datos poblacionales. El tercer punto es que asegurarse que sea la publicación que estamos accediendo, que sea de Puerto Rico. Por ejemplo, el negociado del censo de Estados Unidos publica estadísticas de Puerto Rico y de Estados Unidos. Y yo recuerdo hace poco, me escribieron sobre unos datos que había publicado un profesor en un libro, y los datos decían, unos datos salariales extremadamente altos. Yo decía, no, esos datos no son de Puerto Rico, esos datos son de Estados Unidos. Y efectivamente, cuando entré al negociado del censo, eso fue lo que ocurrió. Cuando entraron a buscar los datos a través del Internet, no se fijaron que estaban buscando datos de Estados Unidos y no de Puerto Rico, pero lo publicaron como si fuese de Puerto Rico. El cuarto punto que hay que tener es estar pendiente al universo. Como les dije ahorita, si yo quiero saber la población general, pues no puedo usar el BRFCS. Ahora, si yo quiero saber la situación de los adultos y adultas, sí puedo usar el BRFCS, sí puedo usar la encuesta del Departamento del Trabajo. Quinto punto, hay que estar pendiente al margen de error, porque áreas que son específicas, por ejemplo, nosotros vamos a hacer una investigación en el curso que estoy ofreciendo, vamos a visitar el Caño Martín Peña. Pues si yo trato de acceder utilizando la encuesta sobre la comunidad a crear un perfil sobre el Caño Martín Peña, el margen de error es muy alto, y eso quiere decir que ese estimado que tengo sobre el Caño Martín Peña no es confiable, y precisamente por eso es que vamos a tener que ir allá a encuestar. Y el quinto punto importante, pues, era lo que les decía del año fiscal versus el año natural. Y hay que estar pendiente a ver a referencia a qué es la publicación. El censo poblacional ocurre cada 10 años desde el 1910 y representa el conteo más exacto de la población. Este censo se le ha dado mucha promoción porque es muy importante, ya que sirve de base o marco muestral para realizar otras encuestas como la que hace el Departamento del Trabajo o la encuesta sobre la comunidad. De forma tal que si no tenemos un buen censo poblacional, pues las demás bases de datos poblacionales van a sufrir también defectos. Y de hecho, en el último censo poblacional, que fue en el año 2010, se encontró que la encuesta sobre la comunidad estaba sobreestimando la población. De hecho, la encuesta sobre la comunidad del año 2009 ya iba por 3.9 millones de habitantes, y cuando se hace el censo poblacional,
nos damos cuenta que estamos por primera vez en nuestra historia con un descenso poblacional, con un decrecimiento poblacional, y eso no se había visto desde el siglo XVIII, que se empezó a medir las bases de datos poblacionales en Puerto Rico. Así que hay muchas ventajas con el censo poblacional. Ahora, la desventaja de este censo es que incluye una pregunta etnorracial que no se adapta al contexto cultural y sociológico de Puerto Rico. Y esto pues limita análisis de disparidades en salud o análisis de disparidades en ingresos que podamos hacer en Puerto Rico. La encuesta sobre la comunidad es la encuesta poblacional anual más grande que se realiza en Puerto Rico desde el 2005 y es el equivalente al American Community Survey o el ACS. No es lo mismo el PRCS, Puerto Rico Community Surveys, que el ACS. El PRS es la única base de datos que se provee datos a nivel municipal con un margen de error relativamente bajo. Si usted trata de utilizar el PRSS para mirar cómo están las situaciones en algunos municipios, va a tener un margen de errores muy alto y eso lo que nos está indicando es que el estimado no es confiable. Sin embargo, en el caso de la encuesta sobre la comunidad, sí es confiable a nivel de municipio. Ahora, si usted quiere bajar a nivel de barrio, a nivel de sector, como el caso que les mencionaba del Caño Martín Peña, pues ahí ya el margen de error es muy alto. Hay que tener presente que esta encuesta no es la mejor base de datos para conteo de la población, ya que el diseño es para conocer las características de la población. Y la tasa de participación, pues generalmente excede el 95%, así que es muy buena. La tasa de participación es de las personas que le enviamos el cuestionario, ¿cuántos contestan? Pues 95 de cada 10 en general contesta. Sin embargo, después del huracán María, pues bajó un poco y esto pues se entiende por la situación de la infraestructura. Algunas de las variables que pueden encontrar en la encuesta sobre la comunidad la ven en pantalla. Hay datos sobre los hogares, como la cantidad de habitaciones, de baños, si tiene cocina, si no tiene cocina, una casa. Y también tiene datos sobre las personas. Esos datos que ustedes ven por ahí de tasa de pobreza, eso sale de la encuesta sobre la comunidad. Asimismo, ahora mismo estaba yo terminando una nota que estoy haciendo sobre el acceso al Internet, sobre la cantidad de hogares con menores que tienen computadoras. También sale de la encuesta sobre la comunidad, datos de escolarización, datos de género, datos de estatus civil, datos de edad, salen de esta encuesta sobre la comunidad. La desventaja, al igual que el censo, pues es que del censo poblacional, es que los datos raciales pues utilizan estas categorías federales que no se adaptan a Puerto Rico. Los estimados poblacionales, este sí es el mejor conteo entre censos decenales. El mejor es el censo decenal, pero como es cada 10 años, si yo quiero saber cómo está la población de Puerto Rico en el año 2019, pues uso el estimado poblacional, no la encuesta sobre la comunidad. ¿Cuál es la ventaja de los estimados poblacionales? Pues que no solamente combina datos migratorios de la encuesta sobre la comunidad, sino que también usa datos del Departamento de Salud, datos vitales como son la natalidad y la mortalidad para finalmente llegar a ese estimado poblacional. El negociado de estadísticas del transporte publica datos mensuales sobre los pasajeros de vuelos y el cargamento desde el 1990. El movimiento neto de pasajeros, es decir, los pasajeros que salieron menos los que llegaron, eso es el movimiento neto de pasajeros, nos permite aproximar la migración neta que ha ocurrido en periodos menores a un año. ¿Qué es la migración neta? Todos los años de Puerto Rico salen personas y todos los años regresan personas a Puerto Rico. La migración neta es esa diferencia entre los que se fueron y los que llegaron.
Pues como yo tengo esa migración neta, la tengo en la encuesta sobre la comunidad, pero la tengo anual, si yo quiero ver qué está pasando en periodos más cortos de un año, pues puedo usar el movimiento neto de pasajeros como un aproximado. Ahora, tengo que tener presente que no es estrictamente migración, este movimiento neto de pasajeros, ya que migración en economía y en demografía es una persona que se muda de una jurisdicción. Y por ahí hay un debate de si puertorriqueños somos migrantes o no somos migrantes. En demografía y en economía, si usted se muda de un lugar a otro bajo un mismo territorio, eso se llama migración interna. Y si se muda de un país a otro, entonces eso se llama migración internacional. Pero de que son migrantes, pues es migrante. La ventaja de estos datos de pasajeros que nos permite construir gráficas como la que le presento en pantalla, donde antes de que existiese la encuesta sobre la comunidad, que llegó en el 2005, como les mencioné, que es esta línea gris que ven aquí, antes de eso, pues ya teníamos esos datos de pasajeros. Y fíjense que aquí podemos observar que la migración que ha habido en los periodos más recientes ha sido mayor a la que hubo en la década del 50. Y también podemos observar que en la década del 70 hubo una migración de retorno, es decir, regresaron más personas a Puerto Rico que las que salieron. Y eso pues lo podemos acceder a través del movimiento neto de pasajeros. La buena noticia es que el movimiento neto de pasajeros está altamente correlacionada con los datos migratorios de la encuesta sobre la comunidad. Y fíjense que aquí lo pueden ver, la línea gris versus la línea negra se mueven en general bastante cercanas. El BRSS, o como les dije, la encuesta que se hace de los riesgos en el comportamiento, es un cuestionario telefónico que se lleva a cabo en Puerto Rico desde 1996. Y aquí tenemos datos sobre salud, enfermedades crónicas y el uso de servicios médicos preventivos. Personas que estén interesadas en datos de salud, esta es la encuesta preferida por usted. Esta encuesta es auspiciada por el Center for Disease Control and Prevention y por el Departamento de Salud de Puerto Rico. Contiene datos confiables a nivel estatal, pero a nivel de municipios no, como les mencionaba, porque el margen de error es muy alto. Sí puede usted hacer unas subdivisiones por regiones en Puerto Rico, es decir, la región norte versus la región sur, cómo está, digamos, la obesidad, pues usted puede compararlo utilizando esta base de datos. Así que es una gran ventaja porque nos permite medir, correlacionar preguntas socioeconómicas y demográficas con datos de salud y de enfermedades crónicas. Y ahí pues uno puede ver cómo está el comportamiento de acuerdo a las clases sociales en Puerto Rico, por ejemplo. La desventaja, al igual que todas las bases de datos federales que se realizan en Puerto Rico, es que tiene esta pregunta etnorracial que pregunta si usted es blanco, negro, indio nativo, asiático, y son preguntas que aquí en el contexto de Puerto Rico no se adaptan. Y eso pues limita los análisis que se puedan hacer para medir disparidades en salud. Además, tampoco incluye como opción, bajo las preguntas étnicas, no incluye la opción de dominicano o dominicana, que es la población inmigrante más grande en Puerto Rico, y también pues limita saber cómo está comportándose o cuáles son los hallazgos que tiene esta población inmigrante versus la población residente. Y estos son análisis que son muy comunes en Estados Unidos y en otros países. La encuesta de hogares sobre el trabajo la realiza el Departamento del Trabajo todos los meses y equivale al Current Population Survey o CPS que se hace en Estados Unidos. Ahora vamos entonces a la segunda parte de este taller, que ya se enfoca en cómo buscar literatura económica relacionadas a eventos naturales en Puerto Rico. Y empecemos con algunas definiciones. Un artículo académico es una publicación en una revista especializada, no es la revista BEA, es journals, como se le dice en inglés.
especializadas académicas o científicas, que pasa por un filtro que se llaman pares. Y los pares no son otra cosa que profesores y profesoras en el campo, muchas veces están en distintas universidades o en otros países, y revisan ese artículo que se sometió para publicación. Y lo más común es que si usted somete un artículo, le den retroalimentación. Bueno, muchas veces lo más común es que rechacen artículos, sobre todo en el caso de economía, más del 90% de los artículos se rechazan, pero aún los que son publicados generalmente pasaron por un proceso de retroalimentación que proveyeron los pares. Estos artículos académicos tienen una estructura, o sea, ese esqueleto es estricto. Por ejemplo, la brecha en la literatura que usted quiere llenar tiene que aparecer ahí en los primeros párrafos. No puede, como hacen en algunas tesis, que es otra estructura en las tesis, pues no puede empezar a escribir y en la quinta página quizás decir cuál es la brecha que usted quiere llenar. La estructura es bien estricta en estos artículos académicos. En estas revistas especializadas también se publican notas que en algunas ciencias naturales le llaman comentarios. Y pues es un artículo académico, pero más reducido, sobre todo si usted está trabajando un tema como el COVID-19, que es importante, información muy importante para la toma de decisiones a nivel del país, pues generalmente se publica una nota para que salga rápido y no tenga que ser un artículo tan elaborado como si sería un artículo académico. Ahora, referencias no académicas, pues eso es lo más que abunda en Puerto Rico sobre el tema de economía, y estos son informes o publicaciones en medios digitales o en medios no académicos. Estos no son arbitrados por pares, por lo que hay que tomarlos con pinzas y no confiar ciegamente en los hallazgos que aparecen ahí. A veces yo veo que en algunos medios periodísticos y en la prensa toman al dedillo cualquier estimado que sale en un informe y eso pues no pasó por una revisión de pares. La estructura o el esqueleto de cómo está organizado un informe de estos no académicos o informales es bien diversa y eso pues depende de quién sea que lo está haciendo, pues lo diseña de acuerdo a cómo entiende. Muchas veces a estas referencias no académicas no se le llaman investigaciones, sino estudios. Dicen el estudio de este, el estudio del otro. Debemos tener cuenta que algunos de estos informes los prepara el gobierno o entidades que tienen sus propios intereses y que muchas veces también hay entidades que están pagando por estos, entidades privadas que tienen sus intereses, que están pagando por estos informes. Así que no necesariamente todo lo que aparece ahí es veraz. Hay que pues tener en ese sentido una mentalidad muy crítica. En el caso de los artículos académicos, generalmente empiezan con una sinopsis, no es un abstracto, es una sinopsis, y eso pues un resumen muy corto, generalmente de 200 palabras o menos. En el caso de los informes o las referencias no académicas, no hay sinopsis, lo que ponen es un resumen ejecutivo. Un artículo de revisión literaria, como los que van a preparar los estudiantes, sí requiere citar toda la literatura relacionada a un tema particular, pero un artículo de investigación nueva no. Usted simplemente establece cuál es la brecha en la literatura que usted quiere llenar y cita la literatura que existente y dice, mira, este tema no se ha atendido. El formato es otra cosa, no es la estructura, el formato es el estilo para citar sus referencias. Generalmente un artículo académico se busca en Google Scholar. Y si usted va a hacer investigación sobre el caso de Puerto Rico, pues usted tiene que escribir palabras claves tanto en inglés como en español, porque vemos personas que estudiamos el caso de Puerto Rico, publicamos en inglés, hay otros que publican en español. Y usted debería de tener ahí, pues si usted quiere ver toda la literatura en los dos idiomas. La ventaja de Google Scholar es que donde ustedes están viendo aquí estas comillas, si usted pulsa sobre esas comillas, usted va a ver ese artículo que se publicó, lo va a ver en el formato, en los formatos más comunes, que es APA, MLA, lo va a ver ahí directamente y no tiene que estar formateando una a una sus referencias. Y la ventaja de Google Scholar también es que aquí a mano derecha, donde dice PDF, usted pulsa sobre ahí, eso quiere decir que ese PDF está disponible para usted. Ahora digamos que a usted le interesa
este artículo que dice Estimates of Post-Hurricane Maria Exodus from Puerto Rico, y no está accesible para usted, pues generalmente lo que usted puede hacer es escribirle a los autores para que se lo envíen. Así que esa es la ventaja de Google Scholar. La mala noticia es que como en Puerto Rico muchas de los estudios que se hacen, las investigaciones que se hacen no son académicas, pues cuando yo pongo en Google Scholar Economic Hurricane Puerto Rico, la mayor parte de los artículos en revistas académicas son relacionadas a temas demográficos o a temas económicos sobre otras jurisdicciones como Luisiana, pero casi no aparecen estudios económicos sobre Puerto Rico. Y uno de los que aparece ahí, pues es este artículo que se los recomiendo, que habla de las muertes después del huracán María. Es un artículo de revisión sobre las muertes del huracán María. La pregunta que sigue es, entonces no me quedé sin información sobre el impacto económico relacionado a los eventos naturales. Pues no, sí la hay, sí hay información, pero esta, como no es académica, es mejor que la busque en un buscador como lo es Google, google.com, no Google Scholar. Por ejemplo, si yo voy aquí a google.com y escribo lo mismo que escribí en Google Scholar, pero lo escribo en español, estudios Huracán María, encontré un repositorio en el Instituto de Estadística. Ese repositorio tiene los títulos y los autores de los distintos estudios que se hicieron sobre el huracán María. Ya muchos de los enlaces que están aquí a mano derecha están rotos, pero por lo menos ya tengo el nombre y el autor, y ya entonces puedo regresar a Google y buscarlo. Otra forma de buscarlo es ir a la plataforma ResearchGate, que es una plataforma donde autores suscritos suben artículos e informes. Ahí puede encontrar, por ejemplo, este informe que realicé con una de mis estudiantes, Stephanie, sobre las diferencias que hubo en las políticas federales, Texas, Florida y Puerto Rico, y también comparamos el caso de Luisiana. Como les dije, pues en el caso de Puerto Rico, pues hay algunas de estas publicaciones que no aparecen en Google Scholar. Y algo que me pareció interesante es que revistas de Puerto Rico, revistas académicas de Puerto Rico, muchas no aparecen en Google Scholar, pero sí aparecen en Google. Y este es el caso de este estudio que realizó José García y fue publicado en la revista de Administración Pública de Puerto Rico. Así que, por eso les digo, tienen que buscar en los dos, en Google Scholar y en google.com. En este caso de este artículo de José García, él muestra que los estimados del impacto económico van desde los 20.000 millones hasta los 200.000 millones. Y en este caso, pues él utiliza la proporción de los vientos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las Islas Caimán, que han tenido también desastres naturales con los huracanes, pues mide los vientos que hubo en ese huracán y los daños que hizo allá, y eso pues lo infiere para el caso de Puerto Rico, y eso es una metodología. Y por eso, cuando uno está leyendo impactos económicos sobre los desastres naturales, hay que nuevamente tener una mentalidad crítica, una lectura crítica sobre estos análisis. Y una de las preguntas que nos tenemos que hacer es, número uno, el impacto económico que se está midiendo incluye las pérdidas de las entidades gubernamentales y las del sector privado, o solamente las de una de estos dos sectores. Porque recuerden que cuando vino el huracán María, pues el gobierno tuvo pérdidas, digamos, en la infraestructura, daños que hubo a su oficina, pero también hubo pérdidas en el sector privado. Número dos, este costo de desastre incluye la pérdida en activos, se refiere a los equipos, propiedades, inventarios, maquinaria, infraestructura, que pudo haber perdido un hogar, una entidad pública o una empresa, o solamente incluye las pérdidas en producción. Las pérdidas en producción es el ingreso que dejé de recibir porque no pude producir a raíz de la interrupción causada por el desastre. Un estudio completo debe incluir
ambas pérdidas, las pérdidas en activos y las pérdidas que hubo en la producción por el tiempo que estuvo, digamos, una fábrica cerrada. El periodo es muy importante, al igual que con las muertes por el desastre. Mientras más largo sea el periodo, pues mayor van a ser las muertes o las pérdidas económicas. Así que esas diferencias que encontró José García hay que ver en ese sentido cuál es el periodo que está cubriendo cada estudio. El método utilizado para hacer las estimaciones es muy importante. Por ejemplo, si usted está usando regresión, que eso es un método estadístico avanzado para hacer referencia, esto generalmente se enseña a nivel graduado, donde usted mira la experiencia que han tenido otros países y usted pues infiere lo que va a ocurrir en Puerto Rico. Eso es una forma de estimar el costo económico de un desastre. Otra forma de estimar el costo es utilizando cuestionarios, envía cuestionarios al sector privado, envía cuestionarios a las alcaldías y a otras entidades y mira y trata de hacer inferencia en base a esa muestra, en base a esa encuesta, trata de hacer inferencia. Si usted usa cuestionario, tiene que mirar cuál fue la tasa de respuesta, cuál fue el tamaño de la muestra, tiene que mirar si esa muestra fue representativa. Ya le expliqué lo que era representativa y lo que no es representativo. Si solamente se lo envié a algunas personas que yo entiendo que me iban a contestar, pues eso no es representativo. Y por último, pues los análisis más avanzados, más sofisticados, usan lo que llamamos contrafactuales. Y un contrafactual es lo que hubiese ocurrido en ausencia de un fenómeno. Por ejemplo, hay empresas en Puerto Rico que iban a desaparecer de todas formas, viniese o no viniese el huracán María, porque ya la economía de Puerto Rico estaba en una depresión económica. Así que un contrafactual hubiese sido cuántas son las empresas que iban a desaparecer de todas formas versus el total que desapareció luego del huracán María. Hay en Puerto Rico también, sobre el caso del huracán María, en ese enlace de Google va a haber informes encomendados por organizaciones sin fines de lucro, como el Instituto de la Juventud, que le encomendó un estudio a consultores como estudios técnicos. Hay dos estudios que encontraron, uno de ellos le llaman cuantitativo, pero tranquilo que no es nada de estadística avanzada, solamente porcentajes y estadística descriptiva. Y hay el 43% de los hogares confrontaron dificultades para acceder a alimentos luego del huracán María. Hay otros, el segundo estudio que encontré sobre esta institución utilizan el método cualitativo y en el método cualitativo generalmente se utilizan grupos focales y se hacen entrevistas con preguntas abiertas, porque lo que se busca en un método cualitativo no es ser representativo de toda la población. Eso pues sería más el método cuantitativo, que yo cojo una muestra y quiero que sea representativa de lo que pasa en todo Puerto Rico. En un método cualitativo lo que se busca es profundizar en las experiencias que tuvieron algunos individuos, algunas individuas en el caso de Puerto Rico. Y por ejemplo, algo que se utiliza comúnmente cuando está en un método cualitativo es primero codificar la respuesta. Y hay algunos programados que pueden usar para eso, que se explican en clases ya más avanzadas. Y también se utiliza recoger respuestas que le dieron. Por ejemplo, aquí un estudiante de Comerío dijo, en ese momento no había control en el hogar porque mi mamá se puso a llorar y la tratábamos de despegar de la ventana y no quería despegarse. Y si se quería salir a recuperar las cosas, y tuvimos que poner llaves para que no saliera porque era peligroso. Esas son las cualidades que quiere recoger en este método cualitativo versus el método cuantitativo, pues que ya está buscando describir lo que está pasando y en algunos casos, pues hacer inferencias. Inferencias se pueden hacer siempre que la muestra sea representativa. Digamos, yo cojo una muestra de 1,000 personas, las seleccioné aleatoriamente en Puerto Rico, le entrego un cuestionario y evalúo cuáles fueron sus pérdidas económicas. En este caso se hizo
y encontraron que 26% de los hogares tuvo reducción de ingresos a consecuencia del huracán María. Y en ese sentido, si la muestra es representativa, si es aleatoria, o sea, al azar, eso es lo que quiere decir aleatoria, pues entonces sí puedo decir lo que está pasando a nivel de todo Puerto Rico. Así que, como les digo, pues sí hay análisis, sí hay estudios, pero no son los formales que usted encontraría buscando otros temas en Puerto Rico. Y pues esto es pues generalmente que hay pocos investigadores e investigadoras en economía haciendo estos tipos de análisis. Pues hasta aquí llega mi participación. Si tienen alguna pregunta, pues con gusto la contesto. Muchas gracias por su paciencia. Gracias, profesor. Tenemos una asistencia excelente sobre 40 personas, así que estoy segura que van a surgir preguntas ahora. Sí, yo tengo varias preguntas y gracias, José. ¿Me oyen? Sí, gracias por venir. Sí, tú mencionaste del caño Martín Peña, que los estudiantes van a ir ahí porque el margen de error que habían encontrado en una de las bases de datos era bastante alto y entonces iban a corroborar. Pero te quería preguntar si nos podías hablar un poco más de tu proyecto de investigación y de cómo el caño Martín Peña está vinculado al diseño que tú has hecho para el proyecto de investigación. Muy bien, excelente. Pues la razón para ir al Caño Martín Peña es doble. Número uno, hace cerca de 10 años, una colega economista que se llama María Chautegui, pues fue al Caño Martín Peña e hizo una investigación del empleo informal y la relación que tienen las políticas federales sobre el empleo informal en Puerto Rico. Y tuvo unos hallazgos que me gustaría corroborarlos ahora, 10 años después, sobre todo ahora que hay nuevas políticas federales que pueden impactar el empleo, como es pues el caso del seguro por desempleo, el PUA, entre otros, que hay mucha gente que está diciendo que la gente no quiere trabajar porque están recibiendo esos beneficios. Pues vamos a corroborar esa hipótesis empíricamente ahí en el caño y compararlas con los hallazgos que tuvo Chautegui hace cerca de 10 años. La segunda razón para ir al caño es que es una comunidad que sufre estos eventos naturales de manera particular, número uno, por las condiciones socioeconómicas de pobreza. Mientras más pobre sea una comunidad, pues más va a sentir o más probabilidades tiene de que un evento natural se le convierta en un desastre, porque no es lo mismo pues que una casa en cemento reciba vientos de 100 millas que una casa en madera con el techo de zinc. Y no solamente los vientos, sino también cada vez que hubo estos inundaciones, cada vez que hay lluvias significativas, pues es común que el caño se inunde. Y queremos medir qué está pasando en esas comunidades, cuánto tiempo estuvieron sin acceso a servicios eléctricos, sin acceso a servicios de agua después del huracán María. Y no solamente vamos a ir al Caño, sino también vamos a ir a una comunidad en Huánica que se llama La Luna, y vamos a administrar el mismo cuestionario. Entonces vamos a comparar las diferencias que pudieron haber tenido dos comunidades pobres, una en el sur, una en la zona metropolitana, una que probablemente sufrió más el tema de los terremotos, una que pudo haberla sufrido menos, pero no dejó de ser significativa también probablemente en el caso del Caño. Y vamos a hacer esa segunda parte, que vamos a comparar las vivencias que tuvo estas dos comunidades sobre dado estos eventos naturales que hemos tenido recientemente, que es el huracán, el terremoto y la pandemia. Ok, gracias.
Tengo otras preguntas, pero voy a dejar espacio para que otra gente hable. Profesor, doctor, yo tengo una pregunta. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Adelante. Sí, bueno, al igual que las compañeras, gracias, ¿verdad? Por la presentación, estuvo muy buena. Tenía dos preguntas. Primero, ¿cómo uno pudiese citar esta videoconferencia para efectos de tesina, efectos de artículos, si uno quiere usar la información que usted proveyó para, pues, como que citarle a usted, no sé cómo, ¿verdad? Sería la manera mejor de hacerla. Y la segunda pregunta es, después del huracán de, ¿verdad? María. Hay muchos discursos y hay muchos problemas en la academia porque se dice que muchos estudiosos continentales capitalizaron en la situación de Puerto Rico para producir todos estos datos de investigación. Entonces, mi pregunta es si ustedes como investigadores, ¿cómo usted hace para bregar con el sesgo de que los datos que están provistos por las instituciones provienen en ciertas instancias, como que cierta base de datos, de gente que no estuvo y no experimentó estas situaciones como nosotros, sino que escriben desde la diáspora y no desde la isla? ¿Cómo podemos confiar en que esos datos no están sesgados? Muy bien, pues gracias por la pregunta. Voy aquí a compartir una pantalla. Aquí está. Mientras usted estaba hablando, pues yo fui aquí a Google. No sé si están viendo mi pantalla ahí. Sí, sí, sí. Sí, muy bien. Pues entonces yo escribo, si estoy usando el formato APA, escribo cómo citar un webinar. Y en ese sentido le di clic aquí y aquí entonces te pone cómo citar pones el nombre del autor, si son dos, si es uno. En el caso de un webinar hay que incluir la fecha completa, o sea, el día exacto. Si llega a ser un artículo académico, cierro aquí en el 2020. Pero como es un webinar, se dice la fecha exacta, el nombre del webinar, el nombre de la organización que presenta y el URL o la dirección en internet donde yo puedo conseguir ese webinar. Como va a estar disponible en la página de Ciencia PR, pues quizás pueda incluir ese URL una vez esté disponible. Y bueno, la segunda pregunta, pues ese tipo de publicación que usted se refiere caería bajo esa que yo le llamo referencia no académica. Y bueno, puede ser que todo esté perfecto y correcto en esas publicaciones, pero puede ser que todo esté incorrecto. Porque como no pasó por una revisión de pares, pues no estamos seguros ni seguras de qué fue lo que, de esos hallazgos que encontraron. Y en ese sentido, pues mi reclamo siempre ha sido que, por lo menos en el caso del gremio mío, de los economistas, es que sean transparentes y digan, mira, ¿quién es el que está pagando y así pues uno puede evaluarlos, al igual que uno evalúa cuando una representación legal dice algo sobre su cliente, pues así uno sabe, no es que uno va a descartar todo lo que están diciendo, pero uno sabe, utilizando su criterio, uno sabe decir, mira, pues mira, esto puede que sea verdad, esto ya está un poquito más exagerado, y eso es algo que pues siempre les recomiendo a las personas. Si esa información no está disponible de quién la está pagando, el estudio o el análisis, pues conviene contrastar la información. Déjame ver qué dicen otras investigaciones. Isal, yo creo que estás escribiendo y te escucho acá. Disculpa. Pues lo que conviene en ese sentido es contrastar la información. Déjame ver entonces qué encontraron este grupo, déjame ver qué encontraron este otro grupo. Y si estás realizando una tesis, una tesina, que es mi impresión, pues puedes citarlo de esa forma, decir, mira, este grupo, que no es una publicación científica, pues encontró esto, pero ser transparente en ese sentido, decir, mira, esto pues no sabemos realmente cómo llegaron a esas conclusiones, porque pues no hubo esa revisión de pares. Y siempre recomiendo que miren las metodologías. A veces tengo algunos estudiantes a nivel subgraduado que solamente leen la sinopsis y ya, pero es bueno ir a la metodología porque, como les dije en el caso de los impactos económicos sobre el huracán, no es lo mismo yo hacer inferencia
del impacto que hubo en las Islas Caimán, porque allá el huracán fue de 110 millas y tuvo un impacto de tantos millones, pues entonces el huracán María fue de 110 millas, que no lo fue, pero si llega a ser 110 millas, pues va a tener el mismo impacto. Y ahí pues no es lo mismo ese tipo de análisis que otro análisis que vaya a levantar información de Puerto Rico a ver qué pasó, porque un tipo de análisis que yo estoy haciendo inferencia sobre lo que ocurrió en otro lugar, lo que estoy haciendo es partiendo de la premisa de que las condiciones socioeconómicas y las condiciones de la infraestructura de las Islas Caimán eran las mismas que hubo en Puerto Rico cuando hubo María, pero si no son las mismas, pues entonces pueden haber diferencias en los costos asociados a ese desastre natural. Tengo una pregunta. Excelente presentación, muchas gracias. Gracias. Usted mencionó que el índice de actividad económica en Puerto Rico se mide por 4 indicadores: gasolina, electricidad, cemento. Ante la crisis climática que tenemos a nivel mundial en Puerto Rico y para fomentar el desarrollo económico sostenible de Puerto Rico, ¿se ha hablado alguna vez de utilizar otros indicadores que no sean cemento o gasolina en Puerto Rico? Sí, yo tenía esa preocupación también. Y una vez cuando trabajaba en el Instituto de Estadística nos presentaron por qué se utilizan esos 4 indicadores, y es que de los pocos indicadores que se publican mensualmente en Puerto Rico, que no son tantos, pues cuando entran en una prueba F a ver cuál de todos esos indicadores que están disponibles son los que están más correlacionados con el Producto Nacional Bruto, pues esos fueron los 4 que salieron más significativos, siendo el primero el total empleo no asalariado en Puerto Rico. Ese empleo total realmente es el predictor mayor. Hay otros indicadores como pueden ser, por ejemplo, el movimiento en los hoteles, en las hospederías en Puerto Rico, pero no explican también el movimiento en el Producto Nacional Bruto, y lo que busca el índice de actividad económica es servir de sustituto del Producto Nacional Bruto, es decir, ¿cuáles son los indicadores que mejor me pueden explicar el movimiento en el Producto Nacional Bruto? Y por eso, en ese sentido, con los indicadores que están disponibles, que no son tantos, ¿verdad? Y eso es un problema estadístico que hay en Puerto Rico desde hace mucho, que hay muchas variables que se dejaron de medir. Por ejemplo, en estos días estaba revisando referencias de la década del 70 y en aquella época se medía incluso las riquezas que habían en Puerto Rico. Yo no podía decir, mira, estas riquezas son de extranjeros, estas riquezas son de residentes, ya eso se dejó de medir también, y cada día pues el inventario estadístico es más reducido. Así que con el inventario que hay, pues, de indicadores mensuales, esas fueron las 4 indicadores que tienen la correlación más alta con el Producto Nacional Bruto. Ahora que hablas del cambio que puede haber en la tecnología con la energía, lo que yo me he dado cuenta es que después del huracán María, como ha habido un movimiento amplio hacia energías renovables, pues ese indicador de la generación eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica ya está perdiendo poder estadístico para explicar el Producto Nacional Bruto. Ahora la pregunta sería cómo uno puede medir la energía renovable que se está generando en los hogares en Puerto Rico. Eso debería ser un reto que tienen las agencias que miden estadísticas en Puerto Rico, y ojalá que lo hagan, porque cada día pues la generación en Puerto Rico crece menos, y es precisamente porque la energía renovable afortunadamente está creciendo más y va a seguir creciendo más conforme sigan bajando los costos del equipo para generar energía solar. Pero cómo se mide eso realmente es algo que tenemos que empezar a plantearnos de cara al futuro. Gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta, profesor, y es que para mí quedó claro la distribución de la presentación
como en tres partes, ¿verdad? Primero las herramientas, dónde buscar los datos. Segundo, cómo buscar los datos. Y la tercera parte me parece que fue lo relacionado con qué preguntas críticas uno se hace cuando encuentra los datos que buscó. Lo que me gustaría saber es que ese listado de preguntas críticas que hizo, cómo se relacionan, cómo van a ayudar a contestar las preguntas de su proyecto de investigación. Del proyecto de Las investigación. preguntas en la T33, ¿cómo van a ayudar a contestar algunas de las preguntas en su proyecto de investigación? Bueno, el proyecto de investigación que yo tengo con mis estudiantes, pues es un poco levantar datos primarios y contestar una pregunta sobre cómo impactaron, o contestar dos grandes preguntas: el impacto de las políticas federales sobre el empleo formal e informal en Puerto Rico, y número dos, el impacto de los desastres naturales sobre estas dos comunidades. Pero aquí más bien estaba presentando cuál sería el impacto económico a nivel macro, a nivel de todo Puerto Rico. Si yo quisiese medir en ese sentido cuál fue el impacto económico sobre estas dos comunidades, la metodología que yo recomendaría es utilizar cuestionarios. Y tengo que medir exactamente, usar cuestionarios, porque en el caso, por ejemplo, del terremoto, pues yo no puedo estar haciendo inferencias de decir, bueno, a nivel de Puerto Rico hubo unas pérdidas X asociadas al terremoto, pues ahora todas las comunidades tuvieron ese mismo impacto, y la realidad pues es que no. Lo ideal sería utilizar un cuestionario, no hacer las inferencias, que ese es el otro método, utilizar cuestionarios y levantar información de las pérdidas económicas que tuvieron las familias y los hogares. Digamos, en el caso del terremoto, pues usted tuvo pérdidas, cuánto fueron las reclamaciones, si usted hizo alguna reclamación, si hubo alguna entidad que pudo haberlo ayudado durante ese proceso de reconstruir sus activos personales, y también medir en ese sentido, en ese cuestionario, además de las pérdidas en activos, que son pues las pérdidas que tuvo en su casa, a lo mejor en su carro, también las pérdidas que tuvo en ingresos, porque pues a nivel de hogar pues uno no está produciendo algo, a menos que hay gente que sí produce en sus casas, producen pasteles, dan servicio de contabilidad desde su casa, pero generalmente muchas personas lo que reciben es ingresos, salarios. Pues cuántos meses estuvo sin trabajar, cuántos meses estuvo sin recibir el ingreso que recibía antes del huracán María, y entonces así tuviese una suma de la pérdida por un lado en los activos, con la pérdida por otro lado en los ingresos, y en ese sentido tendría una medida del impacto económico sobre comunidades específicas. Ahora, hay que tener presente que cuando usted va a una comunidad y usted hace preguntas sobre ingresos o preguntas socioeconómicas, pues son preguntas un poco delicadas, a veces consideradas íntimas, puede ser que mucha gente no te conteste. Y en nuestro caso, que no es medir el impacto económico sobre estas dos comunidades, sino el impacto social más bien. Pero si hubiese sido el impacto económico, pues lo que podemos usar son aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso le preguntamos dónde usted trabajaba antes de que vino el huracán María, cuál es su nivel de escolarización, y por ahí pues uno puede ir aproximando el nivel de ingresos de las personas, en caso de que no te quieran contestar la pregunta de cuánto se ganaban. Y esto pues no es porque sean comunidades pobres. Si usted va a otras comunidades en Puerto Rico, sean comunidades de las más privilegiadas, y usted va a preguntar por el ingreso, también va a pasar lo mismo, porque son preguntas que mucha gente la considera
íntima, entonces pues uno trata de buscar aproximaciones a través de otro tipo de preguntas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tenía entonces la pregunta de si, ¿verdad? Tú hiciste una lista de las bases de todas las bases de datos donde se puede encontrar información pertinente para estudios, ¿verdad? De este tipo. Y yo quería saber si de esa lista grande, tú estás usando todas esas bases para contestar tu pregunta de investigación de ahora, o si hay unas que son particularmente más importantes que otras, o si hay algunas que para tu pregunta de investigación no son necesarias ahora mismo. O sea, quería que me hablaras un poquito de cuál es la relación entre ese abanico de bases de datos que presentaste al principio y tu proyecto de investigación. Sí, pues yo la más que utilizo, como queremos medir el impacto social y en el mercado laboral, pues la más que utilizo es la encuesta sobre la comunidad. En el caso del censo, pues utilizo más bien para buscar dónde están los hogares y ubicarlos. Hay unos mapas que genera el negociado del censo que se llaman los Tiger Files, Tiger así de tigre en inglés, en letra mayúscula. Y ahí usted puede pues, buscar dónde están localizados los hogares en todas las comunidades en Puerto Rico. Y esa información la saco para poder ubicar cómo vamos a hacer el muestreo. Porque algo que hay que tener presente cuando uno va a hacer un muestreo es que lo conveniente es que sea representativo y sea por lo menos representativo de las comunidades donde vamos a ir. Que no sea que yo llegué allí y entrevisté a las primeras personas que vi, porque eso puede secar la información y lo que vamos a hacer en ese sentido, pues, hacer un muestreo aleatorio, obteniendo esa información que sacamos del censo poblacional para la ubicación de los hogares. En el caso de preparar perfiles, porque pues generalmente lo que hago cuando trabajo así con casos bien específicos es que empiezo con el macro y decir, mira, a nivel de Puerto Rico, las pérdidas económicas fueron tantas. Ha sido la caída económica más grande que hemos tenido desde que se empezó a medir el índice de actividad económica y probablemente desde que se empezó a medir otros indicadores también como el PNB, la caída económica que hubo después del huracán María y después de la pandemia fueron bien significativas. Y voy por ahí desde el macro, lo que ha pasado en Puerto Rico. Bueno, generalmente empiezo lo que ha pasado a nivel internacional y buscando esa brecha para apelar a un público internacional, y después voy a Puerto Rico y después entonces sigo bajando hasta caer en el área de la comunidad. Y en el caso cuando llega a la comunidad, pues digo, mira, la encuesta sobre la comunidad dice esto, pero hay que tomarlo con pinzas porque tiene un margen de error muy alto. Entonces ahí entonces se justifica el uso de ir a las dos comunidades a recoger información. La que menos utilizo en ese caso pues es el VRCS porque son datos de salud y son datos que más bien se pueden utilizar a nivel de Puerto Rico, no a nivel municipal. Y en ese sentido, pues la menos que voy a utilizar de todas esas bases de datos, pero se las quise presentar en caso de que alguna de las personas que nos está escuchando, pues tenga ese interés de medir el impacto que pudo haber tenido en la salud el huracán María o los terremotos y sabe dónde encontrar la información. Excelente, sí, gracias. O sea que tú estás haciendo como un marco, ¿verdad?, de la situación general de Puerto Rico en términos del impacto económico de estos desastres, pero entonces estás escogiendo ver los impactos específicos en estas dos comunidades del Caño Martín Peña y en Guánica, para eso es, ¿verdad? O sea, ese es el... Exactamente. Y eso pues nos puede ayudar a mirar un poco lo que son las disparidades o las desigualdades. Es decir, mira, pues en Puerto Rico en general se sufrió este impacto
como dijo ahorita un joven, pues hay alguna gente que incluso se ha beneficiado de ese impacto que trajo el desastre natural, pero entonces hay estas otras comunidades que han sufrido 1, 2, 3 desastres consecutivos en 3 años y todavía siguen estando peor que como estuvieron antes de la llegada de este desastre. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? María Juárez tiene micrófono abierto. ¿Tienes alguna pregunta? No, perdón, gracias. Yo tengo una pregunta sencilla. ¿Cuándo estarán disponibles los datos del censo que acaba de cerrar? ¿Eso se tarda muchísimo o eso está disponible? Se supone que ahora al 31 de diciembre esté disponible, por lo menos eso dice la Constitución de Estados Unidos, pero dado el caso de la pandemia y que muchas personas que trabajan en el negociado están trabajando desde sus casas, puede que haya algún retraso, pero ya se supone que para principios de los primeros meses del año 2021 estén disponibles esos datos y ojalá que veamos cómo está realmente la población en Puerto Rico, si vamos a tener sorpresa como tuvimos en el 2010, que la encuesta sobre la comunidad ya iba por 3.9 y después hacen el censo y dice no, es 3.6. Tenemos que estar pendientes a ver cuáles fueron los hallazgos de ese censo. Saludos a la doctora Maite Cruz. ¿Alguna otra pregunta o comentario para el profesor? Tenemos aquí un mensaje que recordemos completar el formulario de evaluación. Bueno, profesor, parece que eso será todo por el momento, pero tiene una cita para la próxima charla donde vamos a estar hablando ya un poquito más sobre las metodologías para el estudio que van a estar llevando a cabo en Guánica y en el Caño Martín Peña. Así que gracias por la presentación tan interesante y tan importante y quedamos entonces hasta la próxima. Muchas gracias a todos y todas por venir y gracias a ti, Janet, por organizar esto. Buenas tardes. Chao, gracias, José. Nos Bye, vemos. salud, adiós. Chao.